Добрый день, уважаемые дамы и господа. Buenos días, señoras y señores. Приятно, что Para mí es muy agradable el interés que la prensa ha mostrado por este evento. я всех вас Saludo a todos los presentes. Sé que hay aquí muchos periodistas de las regiones de la Federación de Rusia. En la medida de las posibilidades, trataré de responder a las preguntas que les interesan y comentar los resultados de nuestro trabajo en este año нашей работы que se va desde mi punto de vista. уходящий год. Ksenia Sokolova, revista Snob. Como respuesta a la ley Magnitsky adoptada por Estados Unidos, la Duma estatal ha tomado medidas que prohíben a los ciudadanos estadounidenses adoptar huérfanos rusos. ¿Cree que esta es una respuesta realmente adecuada? ¿No le sorprende que los niños, los más necesitados e indefensos, se conviertan en una herramienta en la lucha política? Gracias. Ну, во-первых, Primero, usted acaba de decir que esta es la respuesta a la llamada ley Magnitsky. Comentaré en un par de palabras mi actitud. Ya lo he hecho antes, pero me permitiré formular mi opinión en breve. это, безусловно, No cabe duda que se trata de un acta enemiga respecto a la Federación de Rusia, y el problema no consiste en los funcionarios a los cuales les prohíben tener cuentas o controlar inmuebles. Hace poco yo mismo lo dije en mi mensaje ante la Asamblea Federal. Nosotros mismos consideramos que nuestros funcionarios, especialmente los altos cargos, las personas que se dedican a la política, tienen que guardar sus cuentas en los bancos rusos. A propósito, en la Federación de Rusia hay muchos bancos con capital totalmente extranjero y su eficiencia y seguridad no despiertan dudas. No tiene importancia si este banco trabaja en Rusia o en Viena o en alguna otra capital. Lo esencial es que es una entidad financiera internacional. Pueden tener sus cuentas aquí. En lo que se refiere a los bienes inmuebles, también lo he comentado ya. Si nuestros colegas en el extranjero nos ayudan a revelar a los infractores, les estaremos muy agradecidos e incluso les podemos ofrecer una recompensa. Pero el problema no consiste en los funcionarios. La cuestión es que una ley antisoviética, antirrusa, ha sido sustituida por otra. No pueden vivir sin ello. No dejan de intentar quedarse en el pasado. Es muy triste. Esto por sí solo ya envenena nuestras relaciones. Ahora, en lo que atañe a la cuestión que usted acaba de plantear, la adopción de los niños rusos por parte de extranjeros, según los sondeos que yo he analizado, una aplastante mayoría de ciudadanos de la Federación de Rusia tiene una actitud negativa al hecho de que nuestros niños sean adoptados por extranjeros. Tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. Tenemos que estimular el proceso para que familias rusas adopten a los niños abandonados o huérfanos. A este respecto, creo que la propuesta hecha por Dmitry Medvedev es absolutamente correcta. Tenemos que desarrollar dentro del país esta actividad, retirar barreras burocráticas, apoyar más a las familias que adoptan a los niños. Ahora, en lo que se refiere a la parte estadounidense, el problema no radica en personas concretas, ciudadanos estadounidenses que adoptan a nuestros niños. Sí que suceden tragedias y nos damos cuenta de ello, pero la mayoría de las personas que adoptan niños se portan de una forma adecuada, son personas de buena fe. La reacción de los diputados de la Duma estatal no está dirigida contra la actividad, sino contra la postura de las autoridades estadounidenses. ¿En qué consiste esta postura? Cuando se cometen crímenes contra los niños rusos, en la mayoría de los casos, la justicia estadounidense no reacciona de ninguna forma. Absuelve de su responsabilidad penal a las personas que cometieron un delito grave, evidente, en contra de los niños.
Y no es lo único. A los representantes rusos no les permiten presenciar estos juicios ni siquiera como observadores. El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acaban de firmar un acuerdo sobre qué pueden hacer los representantes de Rusia cuando surgen estas situaciones de crisis o conflicto. ¿Qué obtuvimos en la práctica? Resultó que esta esfera de actividad fue entregada por la legislación estadounidense a las jurisdicciones locales de cada estado. Y cuando nuestros representantes acuden a cumplir con sus obligaciones en el marco de este acuerdo, les dicen: esto no le compete a las autoridades federales, sino a los estados, y a ese nivel no tenemos acuerdos. Diríjanse al Departamento de Estado. Deben solucionarlo ahí donde han negociado el acuerdo. Y desde los órganos del Poder Federal de Estados Unidos nos envían a los gobiernos locales. ¿Y para qué necesitamos un acuerdo similar? Hacen como si fueran imbéciles y ya. Ni siquiera nos dejan entrar como observadores, mucho menos hablar de participar en el proceso judicial. ¿Qué les preocupa entonces a nuestros socios estadounidenses? El respeto de los derechos humanos en nuestras cárceles, en los centros penitenciarios, es una buena causa, pero ellos mismos tienen un sinnúmero de problemas. Ya he hablado de ello. El famoso Abu Ghraib, Guantánamo. Durante años han mantenido a personas en prisión sin acusarlos. Es imposible de creer. Y no solo los mantienen encarcelados sin presentar acusaciones. Los reos llevan cadenas como si estuviéramos en la Edad Media. Han legalizado las torturas en su propio país. Imagínense qué pasaría si algo similar sucediera aquí. Nos habrían comido vivos hace tiempo. ¿Qué lío habrían armado? Y ahí todos están callados. Un silencio total. ¿Cuántas veces han prometido cerrar Guantánamo y qué no ha pasado? La cárcel sigue funcionando. No lo sabemos, pero quizás también sigan las torturas y estas cárceles secretas de la CIA. ¿Quién ha sido castigado? Y nos dicen que nosotros tenemos ciertos problemas. Bueno, tomamos esa observación en cuenta, pero adoptar actas antirrusas con ese fundamento se sale de todos los límites y además no hemos provocado esto de ninguna forma. Entiendo que se trata de una reacción emocional de la Duma estatal, pero creo que es adecuada. Associated Press, Vladimir Isachenkov. Mi pregunta trata de la situación en Siria. Se sabe que los países occidentales, la Liga de Estados Árabes, Turquía, todos votan porque Bashar al-Assad dimita y sostienen que sin esto no es posible la paz en Siria. ¿Puede, en su opinión, el desacuerdo de Rusia llevar a que nuestro país quede aislado y al final perdamos nuestra influencia no solo en Siria, sino en el cercano oriente? En general, si el régimen de al-Assad cae. Bueno, escuche. ¿Perdió Rusia su influencia en Libia después de todo lo que ahí hicieron los interventores? No importa cómo explican su postura, el Estado se sigue derrumbando. Siguen los conflictos interétnicos, las peleas entre clanes y pueblos. Además, se llegó incluso a una tragedia, el asesinato del embajador de Estados Unidos. Este es el resultado de su trabajo. Me han preguntado sobre los errores y estos no son errores. ¿Quiere que repitamos lo mismo en otros países? No nos preocupa el futuro del régimen de al-Assad. Entendemos lo que pasa ahí y que una familia lleva 40 años en el poder y los cambios son necesarios. Nos preocupa otra cosa, ¿qué pasará en el futuro? No queremos que la oposición actual, al llegar al poder, empiece a luchar contra el gobierno actual, que a su vez se convertirá en oposición, y que eso dure para siempre. Claro que nos interesa la postura de la Federación de Rusia en esta región, que nos es cercana. No nos importan nuestros intereses, que no son muchos. Podría decir que casi no los tenemos. ¿Acaso tenemos relaciones económicas especiales? No. ¿Acaso el señor Assad estuvo metido todo el tiempo en Rusia durante su mandato? ¿Pasó más tiempo en París y otras capitales europeas que en Moscú?
votamos porque el problema se solucione de tal manera que el país y la región en general se liberen de la desintegración y de una incesante guerra civil. Nuestra propuesta, nuestra postura no consiste en mantener en el poder a Al-Assad y su régimen, sino en que las personas se pongan de acuerdo sobre cómo van a vivir en el futuro, cómo van a mantener su seguridad y participar en el gobierno del país. Y después, según los acuerdos a los que lleguen, empiecen a cambiar el orden de las cosas. Que no lo hagan al revés, primero destrozarlo todo y después ponerse de acuerdo. Creo que cualquier acuerdo basado en una victoria militar estaría fuera de contexto y no sería eficaz. Y el futuro del país depende directamente del pueblo sirio. Buenos días, Yelena Milinchich, RT. Rusia preside este año el G20. Ya se han anunciado las prioridades. Pero las opiniones de las naciones occidentales y de los países miembros del BRICS podrían divergir en lo que se refiere a cómo alcanzar esos objetivos. ¿Qué planea hacer Rusia, siendo miembro tanto del G20 como del BRICS, para conseguir estas metas? Además, el G8 en 2014 se reunirá en Rusia. ¿Se sabe ya dónde concretamente tendrá lugar esta cita? En lo que se refiere al G20, ¿qué va a hacer Rusia si surgen diferentes opiniones? Son muchas las discrepancias que aparecen, por ejemplo, en la esfera comercial entre Estados Unidos y sus tradicionales socios europeos. La situación en la economía mundial cambia muy rápidamente, pero nos gustaría enfocar nuestra presidencia a dos direcciones principales: garantizar el crecimiento económico y también conservar y generar más puestos de trabajo. Hay otros puntos que discutir, pero acordaremos y discutiremos esta agenda con todos los participantes. Rusia será el país anfitrión, pero también será uno de los estados del G20 y no el comandante que impondrá sus posturas a todos los miembros. Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios. ¿Cuál ha sido la segunda pregunta? Acerca del G8. En lo que se refiere al G8, hemos considerado la posibilidad de celebrar esta reunión en Skolkovo, pero para garantizar la seguridad de los delegados tendríamos que aislar un extenso territorio de Moscú en el que viven unas 400.000 personas. A todos les tendríamos que entregar pases especiales para entrar en sus viviendas. Y claro, no podemos restringir el acceso de la gente a sus casas. También podría haber dificultades con la circulación de los llamados transportes especiales en ese territorio, por ejemplo, los coches de bomberos y ambulancias. Además, según está previsto, las principales instalaciones de Skolkovo deberían finalizarse en 2016, mientras que la reunión del G8 se celebrará en 2014. No es muy correcto organizar este tipo de cumbres en un lugar que está en obras. Seguramente propondremos otra ubicación. Señor Putin, soy Alexei Anishuk, de la agencia Reuters. Recientemente, las agencias de noticias se publicó una información de que el tribunal ruso tomó la decisión de reducir la condena a Mikhail Jodorkovsky. Creo que para muchos en esta sala y aquellos que no ven a través de la televisión, tal vez no sea un secreto que el tribunal ruso, aún siendo independiente, no podría tomar una decisión semejante sin acordarlo con usted. ¿Y eso por qué? Usted declaró hace poco que el ladrón debe estar en la cárcel. ¿Significa esto que ha cambiado su visión de algún modo? ¿Usted cree que Jodorkovsky ha estado en prisión el tiempo suficiente y puede salir? Escuche, en primer lugar, usted tiene una visión errónea del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Segundo, no he sido el jefe del Estado durante 4 años, y aún así, los juzgados mantuvieron la postura que ambos conocemos.
Yo no podía influir de ningún modo. Quiero que todos lo escuchen. No influí sobre la actividad de las instituciones judiciales y del orden público. No me metí en ese campo. Hice mi propio trabajo y aún así los juzgados mantuvieron el criterio que conocemos muy bien. Se han adoptado enmiendas determinadas en referencia a las leyes existentes. Estas a lo mejor dieron una base para que la Corte tomara la decisión que usted nombró. Y eso es todo. Todo esto corresponde a la legislación rusa y a la práctica del derecho. Hablando de mi frase de que el ladrón debe estar en la cárcel, ¿quién está en contra? ¿Acaso debe caminar libre por la calle? Cuando es sentenciado a arresto domiciliario, nuestros activistas liberales no están de acuerdo. Aseguran que hay que enviarlo a prisión. Pues decídanse quién va a la cárcel y quién no. ¿O es que tienen un tratamiento selectivo al respecto? Hablando del propio Mikhail Jodorkovsky, aquí no hay ninguna persecución personal. Usted entiende que yo recuerde muy bien cómo se desarrolló ese proceso. No hay gran cosa, aunque todos buscan imaginar un trasfondo político. ¿Acaso Mikhail Jodorkovsky se dedicaba a la política? ¿Fue diputado? ¿Encabezaba algún partido? Nada de eso. Se trata de un delito económico, de un acto económico. El juzgado tomó la decisión. Mire lo que pasa en Estados Unidos. Por un delito económico condenan incluso a 99 años de prisión o hasta 100 años. Aquí, un ejemplo muy bueno es el dirigente de uno de los fondos. ¿Cómo terminó? Una tragedia. Su familia se suicidó, etc. Es una práctica mundial. Siempre nos hablan de la selectividad de la ley. ¿Cree que en Estados Unidos es la única persona que la violó? Tal vez tampoco sea la única, solo que a él lo descubrieron y a otros no. Lo mismo pasa aquí. No hay que politizar estas cuestiones. Estoy convencido de que cuando todo se normalice de acuerdo a la ley, Mikhail Jodorkovsky saldrá en libertad. Que Dios le dé salud. Gracias, señor presidente. Sergei Loiko, de Los Angeles Times. Recientemente ha hablado mucho acerca del caso de Yevgenia Vasilieva y los supuestos casos de robo en Oboron Service del papel de Serdyukov y que no estamos en el año 37. Por supuesto que todos nos alegramos de oír eso. Pero volviendo al tema principal de hoy, para Sergei Magnitsky, por ejemplo, en el 2009, sí que llegó el año 37 para 1,5 millones de niños huérfanos a los que ni Lajova ni Afanasieva adoptarán, de los cuales 49 niños están gravemente enfermos y a los que están dispuestos a recibir en familias de Estados Unidos. Y usted estará de acuerdo conmigo en que en Estados Unidos estarían en cualquier caso mejor que en un orfanato. Mi pregunta es la siguiente. Vuelvo al tema de Magnitsky, porque usted habló de ello. Rusia tuvo 3 años para dar una respuesta a la pregunta ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces no habría existido ninguna lista de Magnitsky. Usted no discutiría con Estados Unidos, los niños podrían ir a Norteamérica y todos estarían felices y contentos. Pero no hay respuestas. ¿Qué ocurre allí? Usted muestra un notable conocimiento de otros casos de un perfil altamente criminal que no voy a nombrar. Querría oír su respuesta a la pregunta de ¿qué hay de los 230 millones de dólares que los inspectores de aduanas y policías robaron supuestamente del presupuesto? Con ese dinero podrían haberse construido unos orfanatos estupendos y Medvedev no habría tenido que decir sin pruebas que tenemos que hacer algo. Sería algo de lo que podríamos disponer y mantendríamos a los huérfanos en condiciones propicias. ¿Qué ocurrió con Sergei Magnitsky? ¿Por qué para él llegó el año 1937? Menos mal que no llegó para todos. Pero, ¿por qué vuelve a nuestras vidas una y otra vez? En cuanto a Magnitsky, ¿qué es esto? Apoyamos la pregunta. Apoyan la pregunta. Está bien. Cuando sucedió la tragedia con el señor Magnitsky, este servidor ocupaba el cargo de presidente del gobierno de la Federación de Rusia. Supe de aquella tragedia a través de los medios de comunicación y sinceramente incluso ahora desconozco detalles de la trágica muerte de esta persona en prisión preventiva.
y veo que tendré que estudiarlo más a fondo. Pero no es esta la cuestión. Y también quiero llamar su atención sobre algo. Entiendo que usted trabaja para el periódico Los Angeles Times y no es Pravda o en Izvestia y por lo tanto tiene que tomar una determinada postura. Pero también quiero que entiendan nuestra postura. Aquí no se trata de Magnitsky, se trata de que los legisladores estadounidenses, justo después de haber rechazado un acto antirruso, antisoviético, que es la enmienda Jackson-Vanik, que han tenido que rechazar por motivos económicos, decidieron aprobar otra ley antirrusa. Es decir, nosotros lo interpretamos así. Es como si los legisladores estadounidenses nos quisieran demostrar a todos quién manda, para que no nos relajemos. Si no hubiera ocurrido lo de Magnitsky, habrían buscado otro pretexto. Esto es lo que nos afecta en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque no sepa todos los detalles, estoy informado de que el señor Magnitsky en realidad murió de muerte natural, no por ser torturado. Nadie lo torturó, sino que murió de un ataque al corazón. La cuestión es si le prestaron ayuda médica a tiempo o no. Eso es lo que habrá que investigar. Si dejaron a una persona sin asistencia médica, sobre todo en una institución pública, sin duda hay que investigar qué es lo que sucedió. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, ¿ustedes realmente piensan que no muere gente en las cárceles estadounidenses? Muere mucha gente. ¿Y qué? ¿Ahora nos ponemos a investigarlo? ¿Saben ustedes cuántas personas en todo el mundo son capturadas por las fuerzas de seguridad estadounidenses que violan así la jurisdicción de sus países de origen y luego las ponen en las cárceles estadounidenses y las juzgan allí? ¿Es normal? Creo que no. Lo he dicho una vez. ¿Por qué un país considera que tiene derecho a extender su jurisdicción a todo el mundo? Eso arruina los principios fundamentales del derecho internacional. Además, el señor Magnitsky, según se sabe, no era un defensor de los derechos humanos, no luchaba por los derechos humanos, era un jurista del señor Browder, al que nuestros órganos encargados de hacer cumplir la ley sospechan de cometer crímenes económicos en el territorio de la Federación de Rusia, y defendía sus intereses. Todo lo que está relacionado con este caso está extremadamente politizado y no es nuestra culpa. Ahora, en cuanto a los niños, ya lo he dicho varias veces y quiero decirlo una vez más, estamos agradecidos a todos los ciudadanos estadounidenses que, respondiendo a un llamado de su corazón, adoptaron o quieren adoptar a nuestros niños, a estos ciudadanos rusos, y lo hacen de una manera digna, guiándose por los mejores principios del humanismo. Usted ha dicho que estarían mejor en Estados Unidos, pero juzgando por algunas tragedias como el caso de cuando dejaron a un niño en el coche y murió en la solanera, ¿eso es mejor o peor? Sabemos de otros casos cuando a los niños les han pegado hasta matarlos. ¿Eso es mejor o peor? Pero se trata solo de estos casos concretos. En nuestro país los niños también fallecen. La cuestión es la actitud de las autoridades oficiales hacia estos casos. Liberan a la gente de su responsabilidad penal. No quieren estudiar este tipo de casos. Eso es lo que preocupa a los legisladores rusos, a lo que responde el legislador ruso en el famoso proyecto de ley que causó tanto revuelo. Repito, que hay que ver el texto de esa ley, pero en general entiendo el estado de ánimos de los diputados de la Duma estatal. Buenas tardes, señor Putin. Hay muchos chistes sobre usted. ¿Tal vez sus colegas se lo hayan contado? No, tienen miedo de hacerlo. Por ejemplo, el último habla del fin del mundo. Putin promete tanto que sabe exactamente cuándo va a ocurrir. U otro, a propósito, el presidente fijó la rueda de prensa un día antes del fin del mundo para hablar de los resultados del progreso de toda la humanidad. Un momento, primero yo sé cuándo ocurrirá el fin del mundo. ¿Cuándo? Dentro de 4.500 millones de años aproximadamente, porque por lo que recuerdo, el ciclo del funcionamiento de nuestro cuerpo celeste del Sol es de
7 o 14 mil millones. Ahora estamos casi en el medio del camino. Puedo equivocarme, creo que en total son 7 mil millones. El reactor simplemente se apagará. Ese será el fin del mundo. Pero el Sol sufrirá otras cuestiones, pasará a ser el enano blanco. En otras palabras, la vida para aquel momento ya desaparecerá. Y si es como tratan el problema del fin del mundo, la vida desaparecerá aún más pronto. Así que no le teme. ¿Para qué temerle si es inevitable? Gracias, Román Sobolev, Cadena NTV. Quiero hablar de nuevo sobre los niños, pero no los adoptados, sino los biológicos. Señor Putin, parece que no le gusta mucho esta pregunta, pero es interesante. ¿Cómo viven sus hijas? ¿Dónde están? Tal vez ya sea abuelo o 2 veces abuelo, y nosotros no lo sabemos. Esa es la pregunta, gracias. ¿Necesita saberlo? Soy curioso. Curioso. Sabe, mis niñas están bien. Viven en Moscú, estudian y trabajan parcialmente. Les va bien tanto en su vida privada como desde el punto de su crecimiento profesional. Estoy orgulloso de ellas. Antonina Lukina, Magadán, periódico Magadanskaya Pravda. Estimado señor presidente, antes de viajar a esta conferencia, preparé una pregunta regional. Y ahora, hace poco, navegando por Internet, leí información específica sobre el estado de salud del presidente. No se meta mucho en Internet, ahí no hay nada bueno. A veces debo hacerlo. Ahora mismo veo la pantalla, usted está bastante lejos de mí y veo a un hombre muy enérgico y guapo. Una colega de la región de Primorie siempre le declara su amor y hoy creo que hay razones para hacerlo. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde procede esa información y a quién beneficia? Gracias. Beneficia a la oposición política que trata de cuestionar la legitimidad y la aptitud del poder, y a la pregunta sobre el estado de salud puedo dar una respuesta tradicional: ni lo sueñen. Muchas gracias por su amistosa actitud hacia el evento de hoy. Quiero pedir disculpas de antemano a todos a cuyas preguntas no he podido contestar o por no haberlas contestado como esperaban, y por no haber podido permitir preguntar a todos los que lo deseaban. Quisiera felicitarles a todos en ocasión de las festividades que se aproximan, el Año Nuevo y la Navidad. Les deseo todo lo mejor.